Muy bien, chicos, entonces ahora continuamos con el curso de personal social. ¿Sí? Vamos a seguir hablando sobre la historia. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos hecho o habíamos dicho que la historia se encargaba del estudio de los diferentes hechos ocurridos en el pasado, acontecimientos, ¿no?, importantes a lo largo de los años? ¿Sí? Muy bien. ¿Ustedes más o menos se imaginan cómo nosotros nos fuimos enterando de estos hechos, de estos acontecimientos importantes? Bien, ¿por una bolita mágica? No, chicos. Nosotros nos fuimos enterando de todas estas cosas, de estos acontecimientos a través de diferentes fuentes, ¿sí? Son fuentes y les llamamos fuentes de la historia. ¿Y qué son fuentes de la historia? A ver, chicos, las fuentes de la historia son los diferentes elementos que nos brindan información sobre los acontecimientos pues, ocurridos durante todo el pasado, ¿no? Hechos importantes, ya les dije. Estas fuentes de la historia se clasifican en tres, ¿sí? Tenemos fuentes orales, fuentes escritas y fuentes monumentales. Las fuentes orales, ¿saben? Son esas que nosotros, o que vamos relatando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? De generación en generación, de repente a sus abuelos de ellos le contaron leyendas, historias, algún cuento, ¿sí? Y ellos le contaron a sus papás y sus papás a ustedes, y ustedes van creciendo y también se lo van contando después a sus hijos, a sus nietos. Y eso va así de generación en generación, son relatos, ¿no?, orales, cosas habladas, ¿sí? Muy bien. Y tenemos también las fuentes escritas. Como su nombre lo dice, son fuentes escritas, son cosas escritas, manuscritos. Tenemos diferentes manuscritos, miren acá, de acontecimientos también, cosas, inventos que antiguamente hacían y lo escribían así y ahí lo guardaban para que más adelante la gente se vaya enterando de todo esto, ¿no? Tenemos también libros, ¿sí? Fuentes escritas también son los libros, donde vemos historia. Este libro que yo tengo acá tiene muchísimos años, es del año 1960. Miren ustedes qué tan antiguo este libro, y acá es bonito porque habla mucho de la historia del Perú, ¿no? Muchas cosas sucedidas, hechos importantes. A veces que nosotros no nos enteramos, pero si leemos así a través de los libros nos vamos enterando de eso, ¿sí? Muy bien, tenemos esto y así sucesivamente, ¿no? Muchas otras cosas escritas. También tenemos las fuentes monumentales. ¿Y qué son las fuentes monumentales? Estas fuentes monumentales son los restos dejados por los hombres, ¿no?, de las épocas anteriores, ¿sí? Son las demostraciones de su arte, ¿sí? Tenemos como por ejemplo cerámicas, así, de las culturas cerámicas, tenemos esculturas, miren esas hermosas máscaras talladas en el oro, que usaban para sus diferentes ceremonias. Tenemos otros fuentes monumentales como, miren, las pirámides de Egipto, ¿sí? A ver, voy a acercarme más. ¿Ustedes conocen las pirámides de Egipto? Sí, yo creo que sí han escuchado hablar de eso. Otra de las fuentes monumentales que tenemos el Machu Picchu, ¿no?, donde vivieron los incas, ¿sí? Son todos estos restos, como dije, que dejaron los hombres, ¿no? Es la demostración de su arte, porque el Machu Picchu es un arte. Vean ustedes esa ciudadela, ¿no? Es hermosa, bonita. Muy bien. Y así como eso, no solamente acá en el Perú, sino de otros países también dejaron sus antepasados, ¿no?, diferentes fuentes orales, escritas y monumentales. Muy bien, chicos. Entonces, ya saben, hoy día vamos a hablar sobre las fuentes de la historia, ¿sí? Voy a colocar mi título en la parte superior, lunes 18 de mayo, ¿sí?, del 2020. Muy bien, escribo mi título, fuentes de la historia, lo subrayo, después dejo un reloj, me pego en el siguiente al margen y escribo. Muy bien, vamos a escribir, empezamos con letra mayúscula y voy a poner las fuentes de la historia. Muy bien, las fuentes de la historia son todos aquellos
elementos son todos aquellos elementos que nos brindan información. Son todos aquellos elementos que nos brindan información respecto al pasado. Muy bien, respecto al pasado. Punto aparte, dejo un renglón en blanco, en el siguiente renglón escribo: las fuentes de la historia se clasifican en. Las fuentes de la historia se clasifican en 2 puntos. Muy bien. Ahora pongo letra A. Muy bien, letra A, paréntesis, y pongo primero fuentes escritas. Muy bien, fuentes escritas. Después de escribir eso, fuentes escritas 2 puntos. En el siguiente renglón nomás abajito, no dejo un renglón en blanco, sino en el siguiente renglón nomás abajito de eso, a la altura de donde empecé a escribir fuentes escritas, no a la altura de la A, sino a la altura de donde dice fuentes escritas, voy a escribir: son los testimonios que se han escrito. Son los testimonios que se han escrito sobre el modo de vida, y realizaciones del pasado, Muy bien, punto aparte, al costado escribo ejemplo, si no me alcanza el espacio le escribo abajo ejemplo, 2 puntos, y en forma vertical, ya saben, uno debajo del otro voy a escribir. Primer punto rojo dice manuscritos. Segundo punto rojo, libros. Tercer punto rojo pongo obras y otros. Muy bien. Después de eso, punto aparte, dejo un renglón en blanco. En el siguiente renglón pongo letra B, paréntesis, y pongo fuentes orales. 2 puntos, ya saben, en el siguiente renglón escribo a la altura de donde empecé a escribir fuentes, ahí escribo a esa misma altura, empiezo a escribir y pongo. Es el conjunto, muy bien, es el conjunto de relatos y testimonios dichos oralmente. Es el conjunto de relatos, y testimonios dichos oralmente. Punto, ¿sí? Punto seguido, al costado ejemplo. Muy bien. 2 puntos, ahora escribo abajo, ¿sí? Primer punto rojo, pongo mitos. Segundo punto, leyendas. Tercer punto, cuentos. Muy bien. Son un ejemplo, ¿no?, de estas fuentes escritas. Muy bien, punto aparte, dejo otro renglón en blanco. Siguiente renglón pongo letra C, ¿sí? Letra C con rojo, paréntesis, y después pongo fuentes monumentales. 2 puntos, ya saben, a la misma altura donde empecé a escribir fuentes, escribo. Están constituidas por los restos, dejados por los hombres. Están constituidas por los restos dejados por los hombres. Muy bien, de épocas anteriores. Muy bien, demostrando su arte. Muy bien, demostrando su arte.
punto aparte, ya saben, ejemplo, 2 puntos, abajo escribo. Primer punto rojo, las pirámides de Egipto. Muy bien, las pirámides de Egipto. Segundo punto, pongo tejidos artesanales. Tercer punto, cerámicas. Tercer punto, cerámicas. También cuarto punto puedo poner el Machu Picchu. Muy bien. Punto aparte. Muy bien, chicos. Ahora, como actividad, ustedes van a pegar, ¿sí? Esta vez van a pegar si desean, van a imprimir también si lo pueden hacer, o si no también lo pueden dibujar, no hay problema, ¿sí? Van a hacer 2 ejemplos de fuentes escritas, 2 ejemplos de fuentes orales y 2 ejemplos de fuentes monumentales. Muy bien, entonces manos a la obra, ¿sí? Tienen actividad para hacer el día de hoy. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.